¿Está bien? Todos fuimos niños en algún momento. Amén. De hecho, me gusta ver fotos de cuando todos éramos niños y hoy estamos sirviendo al Señor. Y podemos ver los niños que hoy están por todos lados. El día de mañana ellos van a servir al Señor. Van a liderar esta iglesia, van a llevar el Evangelio adelante. Así que feliz Día del Niño para ustedes también. Muy bien. ¿Qué va a predicar, pastor, el Día del Niño? Juan capítulo 17. Tengo una costumbre, y es que salvo que me digan, es el Día del Padre, queremos que enseñe de esto, yo continúo con la serie. Estoy enamorado del texto y quiero seguir viéndolo. Vimos la semana pasada Juan 16. Hoy vamos a Juan capítulo 17. ¿Pueden ustedes ir pasando a medida que yo voy hablando? ¿La diapositiva? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, claro. Yo me equivoqué acá. Nada que afecte a ustedes. Juan capítulo 17. Hay momentos donde nuestro control tiene un límite. Yo recuerdo 2016, comenzamos a pastorear, la iglesia de Casanova nos envió a Bella Vista, y comenzamos a pastorear 2016. A los meses, 2017, Maya comenzó el jardín. Y por primera vez, desde que Maya nació, íbamos a enfrentar una incertidumbre, y era que por algunas horas iba a estar con extraños y no íbamos a saber a ciencia cierta qué estaba haciendo. Desde que ella nació hasta que fue al jardín, todo el tiempo nosotros sabíamos dónde estaba Maya, qué era lo que estaba haciendo Maya. Todo el tiempo. Recuerdo un día vinieron mis padres a comer y mi papá en broma le dijo: ¿querés ir a dormir con los abuelos? Y ella dijo sí. Agarró su chupete y se subió al auto. Y mi papá me dice: ¿la llevo? Mi esposa desesperada buscando más chupetes de repuesto y cosas y leche, y le dio. Y yo la miré a Clau y le dije: yo me quedo ahí en el auto afuera de la casa de mis padres. Era verano, gracias a Dios. Me dice: ¿y qué vas a hacer? No, por si llora, porque yo tengo el Netflix, por ahí puede ver. Yo me quedo allá. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Qué sé yo? Y hasta que salió el sol. Al otro día mi papá me manda un mensaje tipo 9 de la mañana: hijo, ¿cómo estás? Maya durmió bien. ¿Querés pasar o querés que te la llevemos? Yo toqué el timbre. Yo estaba ahí. Y por primera vez teníamos que enfrentarnos a esta incertidumbre. Recuerdo la adaptación, no fue tanto para Maya, fue para mí. Yo estaba ahí, la llevaba, estábamos una hora y volvíamos. Y mientras volvíamos yo mapeaba todo el jardín, en dónde estaban cada lugar, quiénes eran, le miraba las caras, si era confiable, si no era confiable. No voy a negar ni afirmar que he memorizado patentes. Pero, ¿y el momento de dejarla? Yo me hago el duro, pero no iba a tener control. Y ahí tuve que aprender una realidad. El Dios que es suficientemente poderoso para cuidarme, también es suficientemente poderoso para cuidarla. Y no me gustó aprenderlo. Pero no tenía alternativa. Si Dios pudo cuidarme a mí, Él puede cuidarla a ella. Él quiere cuidarla a ella. Hay momentos en nuestras vidas que vamos a enfrentar situaciones que escapan de nuestro control. Todos conocemos esa situación.
Hay momentos en los que descubrimos que nuestra capacidad no es suficiente, no alcanza. Y no es suficiente preguntarnos, bueno, ¿seré lo suficientemente fuerte para atravesar esto? Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué está haciendo Cristo por mí mientras yo estoy atravesando esto que no puedo controlar, esto que escapa de mis manos? Y en Juan capítulo 17 tenemos esta respuesta. De hecho, el evangelista nos permite escuchar lo que Cristo está haciendo por nosotros. Nuestra tendencia natural es pensar que nuestra seguridad espiritual depende principalmente de nosotros. Si soy lo suficientemente fuerte, yo voy a lograrlo. Y ciertamente la Escritura nos llama a obedecer, a perseverar, a santificarnos, a vivir en unidad. La Biblia nos llama a esto. Pero hay un problema cuando pensamos que todo eso depende finalmente de nuestra capacidad. Porque cuando miramos nuestra propia debilidad, podemos terminar viendo de dos maneras. Podemos caer en el orgullo. Yo voy a poder. No importa lo que venga, siempre pude solo. O podemos caer en el temor. ¿Y si no puedo? ¿Y si no llego? Juan 17 nos presenta una alternativa diferente. Nos cambia totalmente la perspectiva. Levantar la mirada y ver lo que Cristo está haciendo por nosotros en medio de esta situación. Los versos 1 al 5, esta es la oración de Jesús por sus discípulos. Del 1 al 5 podemos ver la prioridad de Jesús en la oración, que es la gloria del Padre. Y de hecho me hace acordar mucho al Padre Nuestro. El Padre Nuestro comienza con las primeras 3 peticiones enfocadas en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y las otras 3 hacia nosotros, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores, un perdón relacional. Y no nos metas en tentación, mas guárdanos del maligno. Comienza esta oración con el enfoque en la gloria del Padre, versículos 1 al versículo 5. Y quiero concentrarme con ustedes en esta noche, los versículos 6 al 26. La preocupación de Jesús en la oración, los suyos. Él sabe que está a horas de abandonarlos, a horas de salir de sus vidas. Estamos en la noche antes del arresto. Ya Judas salió para traicionarle, para ir a buscar a la guardia y luego buscar traicionarlo. Y Jesús terminó de hablar en el aposento y está tal vez camino hacia el huerto. Y en este momento Él ora por sus discípulos. Y no les dice, bueno, cuídense. No les dice, santifíquense. No les dice, permanezcan unidos. Jesucristo hace estas peticiones hacia el Padre. Al Padre le pide esto. Él está orando por sus discípulos. Y en esta noche consideró necesario interceder por los suyos. ¿Qué es lo que pidió por los suyos? Tenemos 3 peticiones y cada uno de nosotros debería descansar en la seguridad que Cristo nos da debido a estas 3 peticiones que hace al Padre a favor de los suyos. Él pide que nos cuide, Él pide que nos consagre y Él pide que tengamos una comunión entre nosotros y con Él. Vamos a orar y nos sumergimos por completo en nuestro texto esta noche. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos transformes con tu palabra, para que podamos ser moldeados a la imagen de tu Hijo. Consuélanos, anímanos, pastoréanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. La primera petición que Cristo
de Cristo al Padre, que nos permite descansar en Él, es que Él pide por cuidado. Versos 6 al verso 16. ¿Por qué pide por cuidado? Bueno, porque estos suyos por los que Él está pidiendo le pertenecen al Padre. Miren el verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Padre se los dio. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesucristo oró antes de elegir a los 12. Y en esa oración intensa con el Señor, durante esa noche, Él le pidió por estos 12. Y el Padre se los dio. Y estos 12 han guardado su palabra. 11. Han guardado su palabra. Eran suyos y han guardado su palabra. Ahora han conocido, verso 7, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estos hombres le pertenecen al Padre y entienden que Jesucristo vino del Padre. Las palabras eran del Padre, la misión era del Padre. Las vidas de estos hombres giran alrededor del Padre. La vida de Cristo gira alrededor del Padre. Dice el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando dice el mundo, está hablando de este sistema de pensamiento que está en oposición a Dios. Este sistema de pensamiento que dice a lo bueno que es malo y a lo malo le dice bueno. Que creen que es un derecho asesinar a un niño en el vientre de su madre. Que creen que está bien adulterar la condición sexual de los niños a través de la influencia. A lo bueno le dicen malo. Amar a Dios, amar a su esposa, ser fieles, a eso le dicen malo o tontos. Y a lo malo le llaman bueno o progreso. El Señor está rogando por los suyos. Le pertenecen al Padre. Son fieles al Padre. Han guardado la palabra del Padre. Han creído en el enviado por el Padre. Y Él está a punto de dejarlos en el mundo. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él está pidiendo por estas personas. Él está rogando por los que van a quedar en este mundo. Él va a ir con el Padre. El destino del Hijo es estar con el Padre. Su gloria, su deleite, su gozo es estar con el Padre. Pero estos van a quedar en el mundo. Dice el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los protegía en tu nombre. Yo los guiaba en tu nombre. Yo les enseñaba lo bueno y lo malo en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Es llamativo cómo en las Escrituras, una y otra vez, se repite esta frase, para que la Escritura se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese, así como está dicho por los profetas. El Señor Jesucristo se dedicó a cumplir la palabra de Dios. Cada una de las profecías que atañen al Cristo sufriente, Él las cumplió. De hecho, es fascinante ir al libro de Isaías y ver estas profecías cientos de años antes y se cumplen de manera perfecta, precisa.
en Jesucristo, para que se cumpliese la Escritura. Y Él ruega para que permanezcan en su gozo y permanezcan en su palabra. Verso 13. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No encuentran gozo en el mundo, encuentran oposición. El gozo de estos cristianos está en Jesucristo. El gozo de estas personas está en su Redentor. Y ruega para que estas personas sean guardadas del maligno, sin ser retiradas del mundo. Dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo. De hecho, los cristianos han hecho esto, se llama separacionismo. Han levantado muros y se han echado a vivir dentro, separados del mundo. Jesucristo dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Saben qué ha sucedido cuando los cristianos han levantado muros para no contaminarse con el mundo? Del otro lado del muro estaba la contaminación del mundo. Y de este lado del muro también. Una de las épocas más oscuras de la humanidad. De hecho, la edad oscura. Porque está en el corazón del hombre esta naturaleza caída que resiste al Señor. Todavía hay algunos que siguen pensando, hay que salir del mundo para ser fieles. No, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del maligno. Porque también está el otro riesgo, el conformismo. Ser igual que el mundo, parecernos al mundo para atraer al mundo. Es ridículo. Sin embargo, hay iglesias que hoy parecen más un boliche que una iglesia. Luces apagadas, el predicador vestido de manera cool, copada, hablando de manera relajada. Yo una vez fui al boliche. Todos están atentos ahora, ¿no? ¿Cómo les atrae a entregar agua? Yo era sodero. Ay, pastor, no haga esa broma. De verdad, nunca fui, siempre fui cristiano, pero era sodero, entré a un boliche llamado Jesse James. Yo llevaba los bidones de agua y mientras llevaba los bidones miraba para todos lados, no podía creer. ¿Cómo hacen para...? Era de día y era oscuro. Imagínense de noche lo que era eso. Y los que estaban ahí, que habían ido cuando era de noche, decían, sí, porque acá te dan la pizza y acá te dan no sé qué. ¿Y cómo hacen para encontrar? No, ya sabes dónde está. Yo recuerdo, no voy a decir quién, porque esto se está grabando, pero alguien pedía mis remeras blancas. Yo tenía algunas remeras blancas. Préstame tu remera blanca, me decía. ¿Para qué? Porque en el boliche habían unas luces donde la remera blanca era como de otro color. Y estaba ahí haciendo facha con mi remera. Yo estaba ofendidísimo. Y hoy hay iglesias que se parecen a eso. Luces oscuras en el auditorio, mucha luz ahí en el púlpito, en el escenario. Varias personas haciendo monerías, morisquetas, entreteniendo a la multitud. Y no hay, así ha dicho Jehová, en ese lugar. Se llama conformismo. Y de hecho en Romanos capítulo 12 se nos pide que no nos amoldemos al mundo. No nos dejemos amoldar por la presión del mundo. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. No se trata de estar conformes al mundo. No se trata de salir de este mundo para ser fieles. La iglesia permanece en el mundo
sin pertenecer al mundo. Y Cristo pide al Padre que nos preserve del maligno. Es llamativo, muy parecido a cómo termina el Padre Nuestro. Que nos guarde del maligno, que nos guarde del mal. Y cada creyente debería descansar en la seguridad que Cristo le da. No porque el mundo sea seguro, no porque los discípulos sean suficientemente fuertes, no porque la iglesia tenga recursos ilimitados, sino porque Cristo intercede por los suyos delante del Padre. Que los guardes, que los cuides. Hace muchos años atrás, los faros eran atendidos por personas que vivían en los faros. Y había una responsabilidad adquirida que tenía mucha importancia cuando llegaban las tormentas. El faro no se podía apagar. De hecho, el Servicio de Faros de los Estados Unidos establecía que durante las tormentas severas la luz debía mantenerse encendida las 24 horas hasta que la tormenta terminara. Las 24, no se podía parar. La tormenta no era razón para apagar la luz. De hecho, era la razón por la que había que mantenerla encendida. ¿Se imaginan al faro diciendo: el mar está muy peligroso, yo la verdad no estoy para esto? ¿Estás para eso? Para estar firme en medio de la tormenta. La función de este faro debe cumplirse precisamente en las peores condiciones. Jesús sabe que sus discípulos van a quedar en un mundo hostil. Y podía haber pedido: Padre, sácalos del mundo. Pero no lo hizo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Está pidiendo al Padre que preserve a los suyos mientras atraviesan las tormentas. Aún en medio de esas tormentas, los que le pertenecen a Cristo pueden iluminar, pueden ser luz en medio de la oscuridad. Ustedes pueden ser luz en medio de la oscuridad. Esa oscuridad puede estar en tu trabajo, en tu colegio, incluso en tu propia casa. Y vos podés ser luz en medio de la oscuridad. Cristo está pidiendo, no que los quites del mundo, que los protejas, que los guardes del maligno, que puedan seguir siendo luz a otros. La segunda petición de Cristo que nos permite descansar en Él es la consagración. La primera es el cuidado. Él cuida de nosotros. La segunda, la consagración. Jesús pide al Padre que sus discípulos sean santificados y con un propósito específico. Miren lo primero, verso 17. La santificación depende de la verdad de Dios. Dice el verso 17: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Esa palabra, santifícalos, hagiasón autos, apártalos, conságralos, hacerlos aptos para un uso específico, para un propósito específico. Santifícalos en tu verdad. Jesús no está pidiendo que sean mejores personas. No dice eso. Dice santifícalos. Él está pidiendo que sean apartados para Dios. Eso significa santificado. Transformados para Dios. Hay un propósito que deben cumplir. ¿Y cuál es el medio de la santificación? En tu verdad. Inmediatamente Jesús identifica cuál es la verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la santificación del creyente no puede ocurrir al margen de la palabra de Dios. La santificación del creyente ocurre a través de la palabra de Dios. ¿No les resulta llamativo
que cuando hay algún pecado que no queremos abandonar, ¿de quién nos alejamos? No, me cuesta porque me levanté tarde y no tengo tiempo y estoy cansado y cada vez más lejos porque estoy cada vez más cerca de mi pecado. Sin embargo, cuando estamos hastiados de nuestro pecado, cuando queremos abandonar nuestro pecado, sabemos automáticamente qué es lo primero que tenemos que hacer: volver a su palabra. Amén. Ella nos santifica, nos transforma, lo sabemos. Santifícalos en tu verdad. Muchas gracias. Tu palabra es verdad. ¿Para qué son santificados? Para continuar la misión de Cristo. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió al Hijo. Ahora el Hijo, que fue enviado al mundo, envía a sus discípulos al mundo. ¿Para qué lo envió Dios al Hijo a este mundo? ¿Recuerdan Juan capítulo 3? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Padre envió a Jesús para que el mundo sea salvo por él, no para condenar al mundo. El mundo está condenado. Sin embargo, ¿cuántos creyentes están ahí como, estos son un desastre? Sí, obvio que por eso necesitan a Cristo. No, allá son todos ladrones. Claro, porque necesitan a Cristo. No, este es un chanta, aquel vende droga, el otro es un trucho. Claro, porque necesitan a Cristo. Hermano, tu condenación no les va a ayudar a llegar a Cristo. Ya saben que son pecadores y por eso huyen de Cristo. No he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. En lugar de condenarlos, presentales el Evangelio. Presentales a Jesucristo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora todo tiene sentido. No son santificados para aislarse del mundo, sino para ser enviados al mundo. Su consagración tiene un propósito misionero. No es ser santo para sentirme mejor que otros. Es ser santo para ser útil al propósito del Evangelio, para poder anunciar las buenas nuevas, para poder decirles a otros de aquel que nos llamó de las tinieblas en las que nosotros estábamos a su luz admirable, porque todos nosotros hemos estado en tinieblas, todos, y Él nos rescató, y Él puede, y Él quiere rescatar a otros. La consagración tiene un propósito de redención. Cristo no nos aparta del mundo para que dejemos de relacionarnos con el mundo. Nos aparta para que podamos entrar en Él como sus testigos sin pertenecer a este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Él pide que seamos santificados. Hay un propósito. Ser enviados por Jesucristo, como el Padre le envió. En el verso 19, miren lo que dice. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren esto, Jesús diciendo, yo me santifico a mí mismo. ¿Había algún pecado que Jesús tenía que dejar? ¿Había algo que Él tenía que cambiar? No. Pero Él se santifica.
se aparta a sí mismo con un propósito redentor, ser usado para aquello para lo que Dios le envió. Y nuestra santificación tiene el mismo propósito. Tu consagración tiene que ver con la misión. Apartarse voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre. Es fascinante. Es fascinante. El Padre santifica a los discípulos mediante la verdad, con un propósito misionero. Y Jesucristo se consagra a sí mismo también. Y el propósito de la consagración de Cristo, lean conmigo verso 19, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo se dedica a la obra de redención para que sus hijos se dediquen a la obra de redención. ¡Qué garantía hermosa! Pero deben ser santificados. ¿Han estado en algún quirófano alguna vez? Bueno, usted ya tiene pase libre al quirófano. Yo no, yo voy de vez en cuando nace un chico. Y es algo que me llama la atención, los instrumentos quirúrgicos. Están ahí ordenaditos y tienen que estar santificados, tienen que estar esterilizados. Es fascinante todo el proceso para que estos sean vueltos a usar. Son tremendamente caros, costosos. Y cada pinza, cada tijera, cada uno tiene un rol específico. Sin embargo, para ser utilizados tienen que estar limpios. Tienen que estar limpios. No, pero ¿qué es? ¿Que no puede apretar si está sucio con sangre del paciente anterior? Obvio que puede apretar, pero no es útil. Es riesgoso, es peligroso. No se debe usar. Tiene que estar limpio, santificado. Y tiene que ser esterilizado. Ahora, la esterilización no es el propósito final de esos instrumentos. El propósito final es ser utilizados. Hay un propósito que deben cumplir, pero para cumplirlo deben estar limpios. Santificación no significa simplemente ser mejores personas. Significa ser apartados y preparados por Dios para servir a sus propósitos. Y lo fascinante, que nuestra santificación no depende de nosotros mismos. No depende de que logremos producir una pureza suficiente. Depende de que Cristo le pidió al Padre que nos santifique en su verdad. ¿Querés estar limpio? ¿Querés ser útil al Señor? Santificate en su palabra. Pasa tiempo con Él. Pasa tiempo con el Señor. Hermanos, es imposible esperar ser santos y útiles rechazando la palabra de Dios. Hermanos, es imposible separar la santificación de la misión. En lugar de estar preguntando, bueno, estoy creciendo, me veo más maduro, soy mejor, deberías preguntarte, ¿estoy siendo utilizado por Cristo en aquello a lo que Él me ha enviado? Tiene un propósito entonces ser santo. Y nuestra santificación descansa en la intercesión de Cristo. Él ora, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Los medios están disponibles. ¿Quién lo va a aceptar? Allí están. Hermanos, ustedes, los que tengan más de 5 años de escuela dominical, saben más de la palabra de Dios que muchos creyentes de los primeros 400 años de la historia de la cristiandad. Ustedes tienen mayor acceso a la palabra de Dios de la que nunca se ha tenido. Algunos de nosotros tenemos hasta más de una Biblia. Podemos ser santificados, pero solamente sucede en su palabra. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Es verdad, tenemos que obedecer, tenemos que someternos a la palabra, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que buscar la santidad, pero nuestra confianza no descansa en nuestra capacidad. Nuestra confianza descansa en la provisión de Dios, en su palabra. Por último, la tercera petición de Cristo que nos permite descansar en Él es la de comunión. Comunión. Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos, por los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estás en la Biblia. Si has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, ahí estás. Todos hemos creído por el testimonio de estos hombres que han dado su vida, que han firmado con su sangre la veracidad del Evangelio, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración de Cristo alcanza a todos los futuros creyentes. ¿Y qué es lo que pide? Verso 21. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Que todos tenemos que pensar igual para ser uno? No. Unidad no implica necesariamente uniformidad. Unidad. Miren lo que dice el modelo. Dice, para que todos sean uno, verso 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El modelo de la unidad es la comunión del Padre y del Hijo. El fundamento de nuestra unidad es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Hermanos, no estamos unidos porque todos votamos al mismo candidato. No estamos unidos porque todos seamos fan del mismo club de fútbol. No estamos unidos por nuestro color de piel. No estamos unidos por nuestro gusto gastronómico. Lo que nos une es Cristo. Hermanos, en la iglesia, libertarios y kirchneristas se abrazan, se besan, se aman, se cuidan, se protegen, se prefieren, se toleran, se perdonan, se soportan. Y el resto de los unos a otros. Hay 21 en las Escrituras. ¿Por qué? Por la unión de Cristo con el Padre. La comunión entre el Padre y el Hijo es el fundamento de nuestra relación, de nuestra comunión. De hecho, comienza con nuestra comunión con Cristo, la comunión unos con otros. Dice, para que ellos, sigo en el verso 21, que ellos sean uno en nosotros. En nosotros. Si no estás unido a Cristo, difícilmente puedas ser un promotor de la unidad dentro de la iglesia. Y es verdad lo contrario. Si estás unido a Cristo, vas a promover la unidad de los santos. No porque los santos sean mejores que otros, es porque amo a Cristo, le pertenezco a Él y ellos también. Y podemos amarnos, cuidarnos, le pertenecemos al mismo Señor. No podemos tener verdadera comunión unos con otros si nuestra comunión con Cristo no es el fundamento de nuestra vida. En el verso 22 vemos el propósito de esta comunión. Bueno, verso 21 al final. Para que el mundo crea
que tú me enviaste. ¿Para qué están unidos los cristianos? ¿Para qué se cuidan, se aman, se toleran, se soportan, se perdonan, se prefieren? ¿Para qué? Para que el mundo crea en Jesucristo. ¿O acaso no dice la palabra? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. La unidad dentro de la iglesia da testimonio del Evangelio. Pueden amarse, pueden cuidarse, pueden preferirse. Quienes eran enemigos en cualquier otro ámbito, pero en el Señor pueden encontrarse, pueden cuidarse. Dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Pueden verlo? La unidad de los creyentes le hace conocer al mundo acerca de Jesucristo y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, la unidad de la iglesia no es un fin en sí mismo. Tiene también una dimensión misionera. Anuncia a otros el poder del Evangelio. Personas diferentes, reconciliadas en Cristo, viviendo en una unidad que no podría explicarse por afinidades humanas. ¿Qué los hace unirse si no tienen nada en común? Tenemos algo en común que sobrepasa todas las cosas. Un mismo Señor, un mismo Salvador, una misma fe. La iglesia no demuestra la verdad del Evangelio solamente por lo que predica. También lo hace por lo que practica. Esta unidad proclama a Cristo a este mundo perdido. De hecho, esta unidad comienza en la tierra, pero no se detiene. Miren lo que dice el verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No es que estén unidos mientras viven en la tierra, no, que ellos estén conmigo. La comunión que comienza ahora con Cristo culmina en su presencia. El propósito para que podamos ver su gloria. Hermanos, no solamente vamos a ser cuidados por Dios, no solamente vamos a ser consagrados por Dios, vamos a ver su gloria en una comunión eterna e ininterrumpida con Dios. Todos diferentes, unidos con un mismo propósito. ¿Han cantado en un coro alguna vez? ¿No? Es una experiencia maravillosa. Se las recomiendo. Yo he cantado en el coro durante años, pero no sé leer música. Nada. Me dan una partitura y para mí son puntitos sobre 4 renglones. Entonces lo que hacía mi pastor Barry, él me daba la voz, ya todos sabían que era así esto, y él me decía, so, y yo hacía, so, y ahí me quedaba, hasta que empezaba Diana a tocar y yo, so. Nadie le molestaba, ya sabían que era así, no había otra manera que yo pueda seguir, porque lo que ella hacía era agarraba ese tono y sabía que ese tono estaba ahí y después según las hormiguitas vayan subiendo y bajando, yo subía y bajaba. Si perdía el tono del principio, ya está. Por momentos yo me detenía, yo era el bajo obviamente, nunca me dejaron ser otra cosa. Entonces cuando yo me perdía, dejaba de cantar. O sea, Leo, ¿te perdiste? Sí, me perdí. Ok, canta conmigo. Y él hacía el bajo otra vez,
Y yo me unía a él y seguía cantando. Porque no sé leer, sé seguir las líneas. Si nunca estuviste en un coro, es sumamente aburrido la voz del bajo. Es sumamente aburrido. Escuchen. Santo, 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 Señor omnipotente. Yo decía, es horrible esto. Yo decía, ¿a quién le puede...? Y era todo la misma línea hasta el final, que por ahí bajaba, a veces subía un poquito. Y yo me aburría. Yo decía, esto es un asco. Yo quería cantar como los otros, que iban para arriba y para abajo. Pero bueno, era lo que me tocaba. Cantaba, hasta que escuché la grabación. ¡Qué belleza! Mi voz sostenía las voces de otros y había una armonía, una belleza. Cada uno cumpliendo su rol. Cada uno tocando las notas que le correspondían. Y era una armonía hermosa. Lo mismo sucede en una iglesia. Cada uno, según el don que le ha dado, toca las notas que el director le ordena que toque. Y tal vez sientas que lo que te toca hacer no es tan importante, o no es tan hermoso, o no es tan valioso. Sin embargo, al verlo en perspectiva, la obra de Cristo es hecha también por lo que haces. Aunque nadie te lo diga, aunque nadie lo reconozca, tiene un valor dentro de la orquesta. Y la iglesia necesita de todas esas diferentes notas para poder funcionar. Hermanos, debemos proteger la unidad por la que Cristo está pidiendo. No es opcional. Cristo oró por esta unidad. ¿Estás contribuyendo a la unidad de tu iglesia o estás alimentando la división dentro de tu iglesia? A veces la división no comienza con grandes doctrinas falsas, sino con orgullo, con suspicacias, preferencias personales, resentimientos y lo más duro de todo, la incapacidad de perdonar. Debes recordar, tu unidad tiene un propósito evangelístico, para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Tu unidad habla a otros acerca de Cristo. Y esta comunión que empieza de este lado de la eternidad va a culminar para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Eso es lo que Cristo pide. Y podemos descansar. Cada uno de nosotros puede descansar en la seguridad que Cristo nos da, debido a estas tres peticiones que hace al Padre en favor de los suyos. Él pide por cuidado, Él pide por consagración y Él pide por comunión. Cuando vengan las tentaciones, no pienses, oh, tengo que ser fuerte. Recordá, Cristo está intercediendo por vos. Cuando luches contra la falta de santidad, no pienses solamente, bueno, tengo que esforzarme más, tengo que cambiar esto. Recordá también que Cristo está pidiendo al Padre que te santifique en la verdad. Ahí está el remedio, ahí está la salida. Cuando enfrenten conflictos dentro de la iglesia, no pienses, bueno, tengo que conseguir que todos estén de acuerdo conmigo, porque yo tengo razón. Recordad que Cristo está orando para que los suyos sean uno. Hermanos, nuestra capacidad no depende de nuestra fuerza para enfrentar el mañana. Descansa en la intercesión de Cristo delante del Padre. Él está intercediendo. Él está rogando. Él está preservándote. Ahora, hay algo que queda claro en este capítulo, y es que esta seguridad no está disponible para quienes no le pertenecen. Esta seguridad no está disponible para aquellos que no creen en Jesucristo. La pregunta no es si te sentís lo suficiente seguro. La pregunta es si le perteneces a Cristo.
Él es tu Señor, puedes serlo. Si acudís a Él con fe, si te arrepentís de corazón de tus pecados, Él puede ser tu Señor. Podés pertenecer a Él y tener estas seguridades en tu vida también. Al final del día, podemos descansar en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que esto que Cristo rogó por nosotros sea una realidad en nosotros. Que podamos descansar en tu cuidado. Que podamos dedicarnos a ti, a tu obra. No a condenar, sino para que todos puedan conocer a aquel que puede salvar. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para que tu reino crezca, para que tu palabra sea compartida. Ayúdanos a llevar juntos el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ser guardianes de la unidad de nuestra iglesia. Para que el mundo te conozca. Para que lleguen a adorarte. Para que sean salvos. Como nosotros lo fuimos. Utilízanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cantemos. Nuestra esperanza en Cristo es, que confía nuestro ser, con nuestras almas son de Él, que nos
redimido decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento.